Sean bienvenidas a un nuevo video, el segundo en nuestro espacio Incidencia Verbal. Declaro desde ahora que así iniciamos esta travesía, presentamos el rostro de quienes somos y quienes queremos ser. Sobre los temas que trataremos a continuación, los abordaremos con delicadeza y desde nuestra intensa desconformidad, con pasión y con la intención de informar. No queremos ser malinterpretados, este es nuestro propio enfoque, donde mostramos las visiones desde la gente que vive entre estos problemas. No hay imagen más real que la de estos grandes fotógrafos que desde ahora me siento profundamente agradecido por poner su confianza en nosotros. En Incidencia Verbal sentimos un profundo respeto por cada país, cada ciudad, cada lugar, cada persona que serán nuestras herramientas para entregar un mensaje más fiel y más certero. Con mucho entusiasmo les presentamos esta sección que lleva el nombre de Despertando Raíces. América de día cuando escriba, América de noche cuando piense. El estudio más digno de un americano es América. Palabras de José Cilio del Valle, filósofo, político, abogado y periodista hondureño. Latinoamérica. Desde su descubrimiento y conquista ha sido gran tema de discusión. Desde nuestras generaciones pasadas, esas razas indígenas que construyeron grandes ciudades con estilos inigualables, de arquitecturas altamente funcionales, logros científicos y modelos sociopolíticos dignos de estudio y una diversidad en las creencias religiosas. Es demasiado extensa la historia que contiene un solo pueblo, ya sean los quechuas, los velocistas tarahumaras de México o los ladinos provenientes de Guatemala. Pero esto no es una clase de historia, vayamos directamente a nuestra primera parada. Caminemos hasta encontrar la visión del águila posada en el nopal devorando la serpiente. México, el 10º país más poblado del mundo con más de 125 millones de habitantes. Un lugar sin lengua oficial pero hogar de más de 68 lenguas indígenas. Y sobre grandes cosas, el inicio de Incidencia Verbal. Es loable poder presumir las playas y los grandes paisajes que son tan hermosos de mirar. Un escape para cualquiera que vive en la sumida realidad de lo que arrastra el México mágico de estos días. No hay duda, somos uno de los países más problemáticos, lejos de Dios y cerca de los Estados Unidos, con un crimen más organizado que las instituciones gubernamentales encargadas de erradicar estos problemas, tras una guerra sin éxito contra el narco que dejó grandes heridas en los recuerdos de la gente. Y esto es en memoria de cada mujer y cada niña, y aún más que eso, madres, hermanas, abuelas, amigas e hijas que desaparecen cada día, que pasan de ser una persona para convertirse en un boletín de alerta. Con uno de los países con más impunidad, consecuencia de una pésima aplicación de la justicia, leyes que parecen estar escritas contra el pueblo, y la corrupción, el gran mal que azota cada rincón de nuestro país, que permite saquear un municipio, un estado, incluso un país entero y retirarse con aplausos. Bienvenidos a México. Viajemos al país de los muchos árboles, o como es mejor conocido, la República de Guatemala, el país más poblado de América Central, siendo el español la lengua oficial y también aproximadamente el hogar de unas 20 lenguas indígenas. Guatemala presenta diversas dificultades entre las que se encuentra la desigualdad, pues el país, tras ser uno de los más ricos en tan diferentes aspectos, no puede lograr reducir los niveles de pobreza que existen, un problema estructural que también ha dado paso al racismo. La explotación minera que se lleva mayoritariamente en zonas rurales, y como consecuencia se han desatado protestas en contra del emplazamiento de las minas en sus propiedades, dejando así números rojos en años de violencia y amenazas. La migración. Cuando hablamos de la migración, el gobierno guatemalteco solamente ha podido eludir ese problema, pues al igual que México, es el único camino hacia esas escaleras al cielo, ese intento de llegar al sueño americano, y su única respuesta ha sido una militarización de fuerzas norteamericanas. Guatemala, un país rico lleno de pobres. Llegamos a la República Bolivariana de Venezuela. Hablar del país venezolano engloba toda una serie de sucesos difíciles de transmitir, desde el pasado y el presente. Enfrentan tantas dificultades nuestros hermanos venezolanos, tantas desigualdades por las ideologías erróneas de un puñado de hombres, un sistema colapsado en cada sector,
un deterioro en cada servicio, desde el transporte público hasta los más indispensables como el de salubridad. Y en una época tan crucial en la que vivimos, se dejan al asomo estas carencias que dejan relucir los problemas con mayor intensidad. Problemas que han transcurrido desde hace años, que tuvieron un buen inicio hasta llegar a las protestas que iniciaron desde 2014 y siguen hasta hoy en día en oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Gente que exige y sale a las calles por la escasez de alimentos y medicinas, y que los muertos por estas protestas siguen en aumento. Con modelos económicos insostenibles, una educación estancada y deficiente, policías que causan más muertes que los criminales, una hiperinflación y salarios que no alcanza para finales de mes, y que hicieron emigrar a casi 4 millones de habitantes, y en otros casos más lamentables, al no encontrar salida, optaron por el suicidio. Hundidos en una grave crisis económica, Venezuela ha alcanzado el primer lugar en pobreza en América Latina, niveles comparables con los países africanos más pobres del mundo. Esto es Venezuela y el modelo insostenible que fracasó. Bien, ahora vayamos al maravilloso y mágico pueblo del Perú, ubicado al oeste de América del Sur, con una población de más de 31 millones de habitantes. Veamos, ¿qué se esconde detrás de ese majestuoso monumento inca? La famosa tierra abandonada. Iniciamos por el trabajo infantil. Perú contiene la tasa más alta en trabajo infantil en los países de Sudamérica, más de 500,000 de niños y adolescentes que laboran y exceden las 50 horas semanales. Con un sistema de salud que ha descendido su servicio, falta de personal, carencia informativa en el sector y agregando a esto una mala gestión. Se ve reflejado ahora siendo el segundo país de América Latina con más contagios de COVID-19, incluso cuando el aislamiento social obligatorio fue declarado antes en tierras peruanas que muchos otros países. Agregando que el trabajo informal representa el 73% del mercado laboral, resulta imposible quedarse en casa. En cuestiones de educación, se siguen haciendo esfuerzos, pero aún así es un gran camino al que se tiene que enfrentar, destacando los aumentos de salarios a los profesores y una mejor calidad de vida a los niños más vulnerables, una mejor infraestructura, y es aquí donde se encuentra la problemática del trabajo infantil e informal, pues Perú tiene un enorme reto que es la educación. Tú, mientras escribió esto, mientras veas esto, en Chile se está manteniendo la resistencia. Aún en tiempos de pandemia la lucha sigue, porque Piñera es más mortal. Protestas que iniciaron en Chile pero se han propagado en varias provincias, también contando el apoyo a distancia de distintos países latinoamericanos. En Incidencia Verbal, estamos con ustedes hermanos y hermanas chilenos. Resistencia. La causa inmediata de estos sucesos fue el alza en la tarifa del Sistema Público de Transporte de Santiago, que entró en vigor el domingo 6 de octubre de 2019. Tras el aumento de las tarifas, los estudiantes se organizaron para realizar actos de evasión masiva en el metro de Santiago. Las protestas de estudiantes y chilenos chocaron con la policía. Se dice que más de 100 estaciones del sistema del metro fueron tomadas y hubo protestas por los grupos manifestantes. Piñera decreta estado de emergencia en Santiago y deja inutilizada e inválida la alza, pero ya es tarde. Chile ha despertado. Aunque el presidente llama al diálogo, este es un falso diálogo con tintes y maniobras de toque de queda. Sigue y sigue tropezando el presidente, ocasionando un problema tras otro. Las demás ciudades se alzan y se enfrentan manifestantes con policías. A ambos lados sufren heridas. Se pide a Piñera que renuncie. El presidente habla de guerra. Guerra contra su propio país, su propia sangre y su propia gente. Estamos en guerra. Cree que tiene la razón, pero solo ocasiona problemas y muertes con sus decisiones. Personas que pierden los ojos, labios cortados, decesos, personas calcinadas, algunas más detenidas y golpeadas. El hermano Chile derrama sangre latinoamericana. Segundo decreto de estado de emergencia. Noche de toque de queda en otras ciudades. Más enfrentamientos y arrestos. Se usan los gritos, militares afuera y no estamos en guerra. Frases son usadas por los manifestantes. Y es a veces difícil de entender cómo algo que parecía un milagro fue disfrazado para engañar a todo un país. Y es que algunos crédulos podrán objetar esta lucha argumentando que solo es una alza a una tarifa, pero solo es la punta del iceberg. Al incremento se le suman los costos de luz, el agua y un precario sistema de salud.
Los chilenos no duermen, no dejan de protestar, luchan para seguir adelante y sobrevivir con los sueldos y las pensiones tan bajas. Despiertan del sueño lejano que les prometieron, esas mejoras en la calidad de vida, mientras la política permanece ciega, sorda y muda, dice el periodista chileno Daniel Matamal. Chile despertó. Fuerza Chile. ¿Qué sería de nuestra América Latina si todo desde el inicio hubiese sido diferente? En Incidencia Verbal estamos comprometidos y agradecidos con todos, desde mis amigos y compañeros que se han mostrado en gran extensión de sus acciones para apoyarnos, alentando a que este proyecto llegue para quedarse y logre ese cambio que estamos buscando. Siento el deber con cada uno de ustedes, de demostrar una enorme gratitud hacia los profesionales y entusiastas fotógrafos que ayudaron a que esto pudiera materializarse, pues sin ellos, esto solo hubiera sido un disparate con un servidor hablando de un montón de realidades. ¿Cuántos de ustedes que aguantan desde las trincheras para compartir su hermosa y en ocasiones dura visión de la realidad que viven? Reconozco su trabajo y los admiro por cada material audiovisual que nos entregan. Sé que así como nosotros, cada fotografía presentada ha removido alguna fibra de su ser, así que los invitamos a checar su trabajo completo por vía Instagram, que fue nuestra herramienta de selección. También te agradezco a ti, espectador, que llegas aquí por casualidad o destino, escéptico, sin saber de dónde venimos y nuestros objetivos, sin saber qué significa para nosotros el valor de la verdad y la responsabilidad social que contiene cada uno de nosotros al compartir estas fotografías y esta información contigo. Así que empleo estas palabras para entregarlas como una bienvenida a cada uno de ustedes, pues tengo una enorme obligación desde que comencé a formar las oraciones para este discurso hasta el momento en el que enciendo el micrófono para grabar cada articulación oral. Uso esta peroración para hacerles saber que nuestro objetivo principal es ser un espacio y una oportunidad. Y también quiero reconocer a cada país y en especial a cada persona que desde sus adentros resiste de diferente manera. Resiste contra su gobierno, contra la policía, el orden, la falta de compromiso, las injusticias, la violación de cada derecho, la explotación, la nula libertad de expresión, entre otras, así también como cada lucha individual que cada uno tiene, porque América no solo es un país de estrellas y barras. Constituimos una sola raza mestiza, desde México hasta el estrecho de Magallanes. Frase de una película que si bien puede ser los antecesores de lo que hoy representa Incidencia. Una raza que el día de hoy está golpeada, está herida, vive en la pobreza, que representa números descendientes en calidad de vida y ascendentes en desigualdad y delincuencia. Pero también me enorgullece decir que no se queda callada, que sale a las calles para protestar por los derechos de hoy y del mañana, que defiende sus ideales, una lucha por una América unida. Muy bien, ahora que ya hemos presentado cómo será nuestra manera de trabajar, solo me queda agregar que queremos formar esta unidad a partir de tus fotografías. Muchos objetarán que Latinoamérica no son solo los países que hemos presentado, pero es difícil cuando se pide confianza para manipular tu trabajo sin una trayectoria que pueda respaldarte. Hemos demostrado que nuestras intenciones no son malas ni de perjudicar a terceros. Los países vistos son las mismas oportunidades que nos han brindado y que han permitido dar un resquicio de incidencia. Queremos lograr una diversificación más amplia, así que invitamos a cada fotógrafo, a cada literato o a cualquier persona que pueda aportar algo de valor a este proyecto, pues vuestras sugerencias siempre serán recibidas. Puedes visitar nuestra página de internet. Contamos con presencia en redes sociales como Facebook, Twitter o usar el hashtag Incidencia Verbal en Instagram y etiquetarnos en tus fotos. Escríbenos, ¿qué opinas acerca de este proyecto? ¿Qué impresión tienes? Ansiamos leerlos a cada uno de ustedes. Gracias por llegar hasta aquí. ¡Viva América Latina Unida!